Bueno, pues muy buenas a todos. Muchas gracias por mantener viva la clase de los maestros y, y los teósofos más recientes. Empezamos con las estrategias para defenderse del mal y ahora estamos cómo caminar hacia el bien, que es lo que tenemos que hacer los teósofos. Y pues estamos viendo a todos esos autores, estamos viendo a los maestros, al maestro KH y al maestro M, a Madame Blavatsky. Este es el Mahachohan de la época donde los maestros se comunicaron con Sinet y con Hume. Estos son Cristo y Buda. Aquí tenemos a Leadbeater, a Nivesant, Taimni. Y abajo a Dion Fortune y a Torkom Saraidarian. Todos de alguna manera vinculados con la enseñanza teosófica. Vamos a empezar con la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Vamos a visualizar entonces esta jerarquía, esta beatitud que tiene el poder de inspirarnos. Nos dirigimos respetuosamente, ya que lo hemos visualizado, hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes. Vamos a hacer una visualización de que no nada más los vemos, sino que trazamos un puente hacia ellos, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, es decir, beneficios por recibir, para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, ayudar altruistamente y sin reservas, visualización de las condiciones de ayuda. Y ahora hacemos la visualización de corrido. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, ayudar altruistamente y sin reservas. Radha Burnier. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, infinitas las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan, Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto, permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yo superiores. Tenemos varios deseos para ser como el viento, como el sol, como la tierra y como el agua, y queremos finalmente ser como los estudiantes fieles, que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre los aman y amarán con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora continuamos herramientas para caminar hacia la luz, la defensa del aura. Estábamos terminando el libro de Charles de Peters, que tenía aquí varias cosas interesantes que había que revisar. Habíamos hablado rápido del tercer aura, que hemos considerado que la que representa el kama, el deseo, que no sería estrictamente correcto decir que este es el kama rupa, pues es puro kama. Este nombre se aplica entonces propiamente hablando, sino a la imagen del cuerpo físico, que tras la muerte se forma por medio de materiales de este tercer aura. Y es el campo de manifestación de Kama, que es el centro ya sabemos, de los instintos, impulsos. Bueno, es de una sustancia de donde toman forma material los malos elementales que crea el hombre y pone en actividad por sus más vastos e inferiores sentimientos, eso ya lo habíamos visto. Luego está el aura cuarta, muy estrechamente unida al aura cámica, que se encuentra el cuarto aura, la del manas inferior, que registra exactamente los progresos de la personalidad. Luego estuvimos con las partes coloreadas que comentaba Leadbeater, el de Bachan, está formado también el Mayavi Rupa. Repasen todo esto, por favor, con calma, para cerrar la parte de karma, que es mucho más técnica, la parte del aura, que la que trabaja Leadbeater, para que no tenga yo que repetir todo lo que ya se vio, que es esto. Bueno, y ya de tenerse en cuenta que si un hombre puede pasar de un plano superior, el de bachánico espiritual, dejará más numerosas auras detrás de ti, es decir, círculos, dimensiones. Es interesante conocer los matices que las diversas cualidades mentales o morales pueden dar a las auras tercera y cuarta. El ejemplo de las dimensiones es como una escalera de varios peldaños. Abandonamos un peldaño, ponemos un pie en el peldaño anterior y otro pie en el peldaño superior para que después nuestros dos pies estén en el siguiente peldaño y estamos ya entonces en la siguiente dimensión. Y luego subimos a la siguiente dimensión poniendo otro pie sobre el siguiente peldaño y así es como vamos o hacia arriba o hacia abajo transitando las dimensiones y moviéndonos. Cuando estamos con un pie en una y otro en otra, estamos en una zona límbica. Cuando quitamos el pie de arriba y lo volvemos abajo porque no pudimos avanzar, entonces estamos nuevamente en la dimensión completa y así sucesivamente. Y entonces, para el caso de lo que estamos viendo ahora del aura, es muy importante que entendamos que al final de cuentas nos vamos a poder mover multidimensionalmente, es lo que está diciendo Charles Bitter, antes de que llegamos al final
de la parte que yo seleccioné para compartir con ustedes, que es esta. Vamos a repetir nada más la última parte de este slide. Dice entonces, vamos a leerlo, cuando durante el sueño el hombre abandona su cuerpo, la mayor parte del tercer aura de la que ya hablamos, el cuarto y los que le siguen por debajo, la acompañan, mientras que la primera y segunda, la primera y la segunda, más débil, el residuo de la tercera que no se ha empleado para la formación del cuerpo astral, quedan en su cuerpo. Y ha de tenerse en cuenta que si el hombre ha de pasar a un plano superior, el devachánico o el espiritual dejará más numerosas auras detrás de sí. Eso no puede pasar directamente, tiene que ir pasando por los escalones previos. Es interesante conocer los matices que las diversas cualidades mentales o morales pueden dar a las auras tercera y cuarta. Los matices que las cualidades mentales o morales le pueden dar a las auras tercera y cuarta, la cámica y la manásica inferior. Esto es un tema de estudio de los más complejos y difíciles de proseguir, dice Leadbeater, para cerrar la parte que estamos viendo, y en que la ecuación personal de los diversos observadores entra por mucho, lo que hace, además, que haya difícilmente un completo acuerdo, es decir, cada clarividente puede ver matices diferentes. La verdad es que solo tras un cuidadoso estudio y una larga práctica se puede asegurar uno de la visión sobre el plano astral y los demás. Precisa además un alto nivel de instrucción para no equivocarse y recoger aquello que se puede contribuir a exagerar la ecuación personal cuando se quiere. Ya para terminar esto, hay una zona de las entrevistas y de los libros que escribieron Charles Leadbeater y Annie Besant, donde comentan que para poder ayudar en todo lo que fue el libro de química oculta y ayudar además a los químicos de la época a poder calcular los pesos atómicos, ellos tuvieron que entrenarse en una clarividencia en donde se pudieran ver productos cada vez menores hasta llegar casi a niveles atómicos. Y solo haciéndolo de esa manera pudieron ayudar entonces a los científicos a tratar de ver la tabla periódica de los elementos. En la clase del sueño que di hace poco puse el ejemplo de la tabla periódica y el sueño que tuvieron en general, hubo varios que tuvieron sueños y fueron ayudados a través de sueños para poder construir entonces ya las tablillas de lo que son de lo que ahora conocemos entonces como la tabla periódica de los elementos, en donde estuvieron vinculados Leadbeater y Annie Besant. Es una historia muy bonita que habla otra vez entonces de las muchas habilidades que desarrollaron tanto Annie Besant como Leadbeater relacionadas con la clarividencia y con la cuales nos están explicando en el libro de Aura todo lo que es el aura desde el punto de vista técnico teosófico. Cerramos esta parte porque lo vamos a vincular al tema que estamos viendo nosotros, que es el tema el tema del aura, pero desde el punto de vista de las defensas. Por eso nos vamos a pasar a Torkom Salaidarian. Bueno, este es el camino típico que hacemos los seres humanos cada vez que nos levantamos. Entramos entonces en una zona de recepción de cosas, y estas cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, o sea, pueden ser mejores al estatus en el que estamos o pueden ser peores al estatus en el que estamos. Si son peores, aparece con el color del manas inferior, que es el rojo, y el kama. En realidad el manas inferior es verde, pero aquí ponemos el color rojo, que es el color de kama. Por lo tanto, entonces viene una provocación sobre la parte media de la mente, y si la mente cae en esa provocación, entonces lo que va a tener es una degradación, porque responde a la provocación con resentimiento y venganza, y aquí se establece un círculo en donde la persona baja un escalón. Pero si acabados de levantar, entonces lo que tenemos es una provocación superior, es decir, una inspiración sublime, un recuerdo agradable, una insinuación bonita. Entonces, lo que hacemos es subir ese escalón. Y aquí hay otro tipo de cualidades como perdón y comprensión, y entonces el azul se convierte en amarillo, que es el color de Buddhi. Esto entra en un proceso de transformación y desarrollo, de evolución y al final de todo de liberación. Bueno, estas son las reglas de interacción y ahora sí entramos en el escudo de protección que ya habíamos empezado por lo visto de Laura, que es el escudo de protección y gloria, que se llama el libro de Todd Comsalaidarian, es decir, vamos a ver a Laura, pero ya como un formato de protección. Antes de hacer esto, vamos a recordar un poco cuál es el sentido de que estemos viendo esto. El sentido de que estemos viendo esto es porque los teósofos nos van a consultar muchas veces personas a las que les pasan cosas o están siendo atacadas, es decir, cosas que existen y ellos suponen que nosotros, por ser teósofos, debemos saber que estas cosas existen, uno, y dos, debemos conocer algún tipo de remedio o por lo menos de consejo que podemos dar a las personas. Cada vez que ustedes den un consejo a las personas de todo lo que estamos viendo, tienen que decir que solo si el aura lo permite, perdón, si el karma lo permite. Si el karma permite que estas personas sean ayudadas, entonces ustedes ofrecen la ayuda, pero lo que están poniendo ahí entonces es un gancho, es decir,
Solo si el karma lo permite, entonces esta información será pasada a la persona para que pueda ayudarse a sí mismo. Por eso le pone el escudo de protección, porque está relacionado entonces con las defensas. Y entonces lo primero que trata es la petrificación, que por lo visto ya habíamos empezado a hablarla, que es una realidad. Nuestros 7 centros en los cuerpos etérico, astral y mental trabajan sobre 7 principios, que ya sabemos los teólogos, por ejemplo. El centro coronario vive a través del principio del propósito. Aquí nos empieza a dar mucho más detalles de lo que normalmente vemos en teosofía. El centro coronario, que es uno de los 7 principios, el centro coronario sabemos a qué se refiere, a una parte del corazón, vive a través del principio del propósito. El centro del corazón en general a través del principio de compasión. El centro laringio vive a través del contacto con el principio de ritmo en el universo. El centro ajna se nutre de la energía que dirige. El plexo solar vive a través del principio de paz y armonía. El centro sacro vive a través del principio de la creatividad. El centro de la base de la columna vive a través del principio de la energía de voluntad. Y así, si violamos cualquier principio, de alguna manera con nuestras acciones, emociones o pensamientos, creamos un sistema de petrificación. Es decir, la velocidad en la que gira, en la que se mueven, empieza a lentificarse y eventualmente puede llegar casi a darnos una idea de petrificación. La petrificación es un fenómeno en el que los elementos del mismo centro crearon polarizaciones positivas y negativas, es decir, contraflujos. Es decir, hay una gran tendencia al movimiento en el sentido de las manecillas del reloj, pero aparecen contraflujos que son tendencias al movimiento en sentido contrario, y entonces si restamos la energía negativa que va en sentido contrario a la energía positiva que va en el sentido positivo, entonces nos queda un residuo que, si el residuo es cada vez menor, nos petrificamos, es decir, nos inmovilizamos. Entonces, la manera de mantener estos centros sin petrificar es trabajar los contraflujos, es decir, todos los pensamientos que van en contra de este tipo de la dirección que todos debiéramos tener. Bueno, se bloquean entre sí y crean inercia. Por ejemplo, cualquier acción en contra de la compasión causa cierta cantidad de petrificación alrededor del centro del corazón, porque en el corazón está la compasión y por lo tanto del sistema circulatorio. Entonces vamos a analizar lo que dice Torcom aquí con mucho cuidado. El corazón, al final de cuentas, es un músculo especial, diferente a los otros músculos que hay en el cuerpo. Tenemos músculos estriados, músculos lisos y músculo cardíaco. Eso es un músculo especial. Es del tamaño del puño de una mano y el trabajo que hace un corazón en una persona que va a vivir 70 años se podría equiparar a subir algo así como 15 toneladas, algo así como 10 kilómetros de altura. Entonces, si convertimos esto en potencia, vemos automáticamente la fuerza que va a desarrollar este músculo. Este músculo entonces tiene dos formas de circulación. Una circulación es para oxigenar la sangre, se llama circulación menor, sale de una de las aurículas a los pulmones, se oxigena y regresa a uno de los ventrículos ya oxigenada. Esta sangre ya oxigenada pasa de la aurícula al ventrículo mayor, que es el ventrículo izquierdo, y de ahí entonces pasa por el callado de la aorta y empieza a repartir toda la sangre con oxígeno. Ya que la ha repartido, recoge la sangre sin oxígeno, la vuelve a meter a la circulación menor. Eso hace el corazón básicamente. Para hacerlo tiene 4 grandes ritmos, sonidos dentro del ritmo. Tiene 2 sonidos audibles y 2 inaudibles. Hace tuntún, 2 silencios, tuntún, 2 silencios, tuntún, 2 silencios. Pero todo el tiempo están trabajando el corazón, es decir, hay un llenado de las aurículas, después se cierran las compuertas, hay una compresión de las aurículas para mandar la sangre a los ventrículos, ya que se llenó el ventrículo, cierra otras compuertas que son válvulas que tienen sus nombres y de ahí entonces viene una contracción ventricular y sale la sangre a todo el cuerpo. Bueno, eso hace el corazón. Pero desde el punto de vista metafísico, en el corazón está el centro de la compasión. El sentimiento profundo de compasión está vinculado a este músculo y al corazón. Y por lo tanto, entonces, las ideas anticompasivas lo que hacen es lentificar el proceso natural de movimiento del propio corazón. Bueno, hecha esta aclaración, entonces vamos a ver si por eso cualquier acción en contra de la compasión, que ahora ya veremos a qué se trata, causa cierta cantidad de petrificación alrededor del centro del corazón y por lo tanto del sistema circulatorio. Por eso en medicina psicosomática de alguna manera se ve que los problemas de corazón roto al final de cuentas pueden producir un corazón roto real, es decir, el corazón roto real me refiero a que el músculo cardíaco se altera. Cada vez que hacemos mal uso de nuestro poder creativo, creamos petrificación en nuestro centro sacro.
y empiezan dolores en la espalda baja, etcétera. Cada vez que trabajamos o vivimos en contra del propósito fundamental de nuestra alma, creamos petrificación en el centro coronario y en la glándula pineal. Cuando la petrificación avanza, los centros no pueden bombear energía y los órganos o sistemas degeneran por hambre de la energía que requieren para su función. Bueno, a eso se refiere, ya hice una explicación más detalle que me habían pedido no ir tan rápido para poder explicar. Bueno, ya estoy tratando de explicar con más detalle lo que está tratando de decir aquí este Torco Saradarian hasta donde me alcance el seso. La petrificación, dice el último párrafo en el aura, aquí ya nos llegamos al aura, aparece como pintura seca. Cuando el aura se cubre de varias capas de petrificación, porque hemos estado petrificándola y petrificándola y petrificándola, el contacto de la persona con el universo se corta. El contacto de la persona con el universo se corta y se vuelve egoísta, autocentrada y criminal. Vamos a explicar con más detalle esto. Cuando un niño que no está vinculado a este tipo de, de errores, un niño normal, un niño natural, criado y desarrollado en una familia también común y corriente promedio, puede abrazar a un árbol y tener la sensación de no saber cuándo empieza el árbol y cuándo termina él. O sea, puede vincularse con la naturaleza con mucho mayor facilidad de lo que puede hacer un adulto. Entonces, cuando el aura se cubre de varias capas de petrificación, o sea, hay varias zonas que no funcionan bien, el aura se hace inestable. Y entonces aquí pasan varias cosas. Se altera el contacto de la persona con el universo, con todos los canales universales que pueden de alguna manera influir. Y aquí tenemos pues el contraflujo favorito para hacer esto es el escepticismo ciego. ¿Cuál es el escepticismo ciego? Hay un escepticismo que no es ciego, que es la persona que utiliza y que hace un esfuerzo por analizar la realidad que observa y después de un profundo análisis toma su decisión. Y en esa decisión puede decidir no creer y no desarrollar la capacidad que tiene de sentir fe. Pero hay otro escepticismo que es ciego, que es la persona que duda de todo y no tiene ninguna razón. Y esa persona dice, eso no existe. Y no da la posibilidad de que exista, simplemente dice que no existe, por verse bien, porque así lo dice su grupo, o lo que parece el escepticismo ciego. El escepticismo ciego se convierte entonces en un contraflujo de gran profundidad y afecta lo que estamos viendo aquí. Entonces afecta, entre otras cosas, también la fortaleza que tiene el aura y el contacto del aura como punto de contacto con la realidad del universo. Se corta, se vuelve egoísta, ya solamente se ve a sí mismo, ya no ve a los demás, porque para los demás utilizan muchos contraflujos, están así porque quieren, es su problema, lo que fue bueno. Y la persona se vuelve autocentrada, todo lo ve en relación a sí misma, y criminal, tendiente a rebasar límites, a ir más allá de lo que los límites normales de la moralidad permiten. Entonces se rebasan los límites, lo que es la criminalidad, que es la traducción que se hace del inglés, porque criminal no es nomás el que mata en inglés, ya saben ustedes que es el que hace delitos. Entonces, el que hace delitos porque transgrede las limitaciones, que está autocentrada, que es egoísta y corta su relación con el universo y entra en un proceso de degradación prácticamente inevitable. Bueno, nuestra aura es un instrumento sensible en su totalidad, está viva, nos mantiene en armonía con la vida en el universo cuando está bien, cuando está sana. Cuando el aura está petrificada, el individuo pierde su dirección, su balance, su estabilidad y se prepara para empezar a descomponer diferentes partes de su cuerpo. Así como el aura de una persona puede petrificarse en mayor o menor medida, el aura de una nación, que también tiene su aura, un grupo, también se puede petrificar, resultando en inercia, depresión y caos. La inercia es un movimiento que ya no va ni para arriba ni para abajo, ya sabemos que es un movimiento sin dirección, depresión y caos. De explotación en la vida nacional, los fuertes impuestos, la violación de la libertad son los efectos sin sentido de la predicación. Cuando esta avanza, petrificación, cuando esta avanza, los cuerpos gobernantes pierden cordura y dirección y tratan de exprimir a su propia gente para sobrevivir. Esto se ve en algunas alegorías como el dragón. El dragón entonces cada vez pide más sacrificios, se hace más grande, llega el momento en el que hay que matar al dragón. Entonces se busca un matadragones. Pero el matadragones solamente tiene el valor. Entonces ese matadragones necesita un mago, es decir, un mago de luz,
un mago que sepa cuáles son las debilidades del dragón para poder disminuir su tamaño o para poder terminar su ciclo, para que vuelva entonces una nueva era de desarrollo y de paz. En estas alegorías desarrolladas, entonces, aparecen los héroes. Los héroes van a ser los matadragones. Y estamos hablando esto a nivel interno. A nivel interno, entonces, tenemos un dragón interior que nos lleva a todas las inercias, a todas las cosas en donde estamos peor de lo que podríamos estar, tanto en nuestra salud física como en nuestra claridad mental, como en nuestras emociones apropiadas para relacionarnos con el prójimo, nuestros planes que deben o no cumplir. Todo eso, cuando entra en petrificación, empezamos a entrar en una inercia y ya no camina la persona. La persona vive, come, por supuesto, hace lo que tiene que hacer, disfruta, eh, echa a volar sus deseos, por supuesto que interacciona, pero ya no tiene un proceso de desarrollo normal y natural porque se ha petrificado. Cuando esto sucede, entonces, decía Eric Fromm, están como muertos. Están vivos, pero de alguna manera están como muertos. Y luego Giovanni Papini también en su libro, del el libro negro, y el otro que hizo, el otro que es muy famoso, también hablaba de varios diálogos que hacía el personaje, que empezó a viajar por diferentes lugares del mundo con personas de ese mundo para poder entrar a través de esta interacción y que la gente viera cuáles eran las zonas de petrificación, si es que se pueden vincular la enseñanza del libro negro de Pacini con lo que estamos ahora hablando. Cuando esto avanza, los cuerpos gobernantes pierden su cordura y dirección y tratan de exprimir a su propia gente para sobrevivir. La petrificación es el resultado de una reacción originada por el principio. Las reacciones a los pensamientos como emociones, como a palabras y actos crean conflictos en los centros. El conflicto debilita los centros porque les quita la energía y la fluidez natural y los lleva a la inercia y a la petrificación. Y ojo, la fe es exactamente lo mismo. Una fe que tiene contraflujos no es una fe potente, es una fe mediana. Una fe que no tiene contraflujos es una fe absoluta y es la que fortalece los vínculos con aquello en lo que creemos para recibir de aquello en lo que creemos lo que nosotros esperamos recibir de aquello, es decir, la inspiración apropiada como lo hacemos en las invocaciones cuando las pronunciamos con devoción antes de empezar el trabajo. Entonces, si no lo hacemos con la devoción suficiente, esto no funciona bien y así lo dicen normalmente en los centros en donde se trabaja la espiritualidad. Hay que estar muy concentrado con lo que dicen las oraciones, hay que estar como no nada más concentrado, sino sentirlo en la parte interna para tratar entonces de que los contraflujos no funcionen. Uno de los contraflujos más importantes que vamos a observar cuando lleguemos al siguiente punto es en la meditación. Una meditación con contraflujos, pues no es una verdadera meditación, es un brincar y brincar, porque continuamente las cosas que tratan de que no exista la concentración necesaria para poder detener el espacio y tiempo y quedar en una petrificación natural, pero buscada a través del meditador, entonces ahí se hace al revés. La petrificación se logra distrayéndole. Por ejemplo, el principio del corazón es la compasión o la inclusividad. Cuando la persona tiene bien el corazón es inclusivo, abre las puertas de su casa para todos. Cuando piensas o hablas o actúas en contra de ese principio, tu corazón reacciona y trata de rechazar o negar esos pensamientos o palabras y acciones, y entonces lo que hace es rechazar, seleccionar, ser mucho más exquisito en los reglamentos que pones para las gentes que se puedan acercar, y eso entonces automáticamente genera eh, la paralización. Algunos temas importantes. Una vez que se abren las compuertas para lo que es tu espacio, tus espacios internos en donde vas a invitar a estos personajes de afuera y los tienes ahí, porque puedes poner a todos ahí, como lo hace entonces normalmente los avatares y los seres muy desarrollados, eh, pero están allí, pero están en diferentes lugares, es decir, están en diferentes espacios. En el libro de Cristo, del Cristo interno que publiqué hace años, ahí aparece bueno, obviamente se recogió mucha información para poder hacer este libro y ahí se pone cuáles son los lugares que tienen los feligreses. Todos los feligreses siempre están las puertas abiertas para que puedan entrar en el espacio. Entonces está el Santo Santorum, luego está el altar, que es otro nivel, después está lo que es el interior de lo que sería una iglesia, las primeras gradas, como si fuera un teatro, las del medio, las que están hasta atrás, luego está la puerta, está el patio, y después del patio está la calle, y después de la calle está, bueno. Entonces cada feligrés se ubica en estos contactos y la persona que es suficientemente abierta, porque hace girar su corazón en el sentido de inclusividad, lo abre para todos, por supuesto.
lo abre para todos. Pero si el que acaba de entrar no sigue los requisitos para poder estar en donde decide estar, por supuesto que esa persona, pues ahí es donde viene la fe ciega y lo que sería la selección ciega se hace cuando una persona, por las puras apariencias, no la dejamos entrar. Y los maestros de sabiduría tienen muchas alusiones a esto, con Sinet y con Kuhn, que continuamente por la pura apariencia de las personas los rechazaban, sin entrar entonces en la profundidad. Y entonces, por supuesto que hay personas que no pueden entrar al adeptado o al chelado. Se acuerdan que ponen varios ejemplos y entonces son perfectamente vigilados, son probados en la aprobación y si no, pues no se les permite entrar. Y ojo, eso no quiere decir que haya una contradicción con el principio de inclusividad. Es una inclusividad, pero bajo ciertas reglas. Es decir, el que ingresa necesita cubrir una serie de reglas para que el que ha permitido que aquello ingrese se pueda sentir en esta interacción en donde esa persona no va a llegar a hacer destrozos o destrucciones, porque si así fuera y no se cumplen estos requisitos, por supuesto que habría entonces un proceso de expulsión, como lo hacen los maestros en el chelado y como lo hace todo el mundo que tiene. Pero lo malo de aquí es cerrarnos a la posibilidad de vivir experiencias solamente porque por la pura apariencia nosotros pensamos que la persona no tendría cabida en el espacio donde estamos. Estas son cosas difíciles de razonar porque no son cosas que se puedan aplicar de manera general a la totalidad. En las grandes discusiones de la ciencia sobrenatural, la ciencia esotérica y lo que es eh, la ciencia que ha generado el hombre a partir del siglo XVIII, eh, la diferencia principal es la siguiente. En la ciencia que conocemos, lo que se busca es la replicabilidad. Se busca un principio que se cumple en todas las situaciones y si la capacidad que tiene aquello que se ha descubierto es de repetirse en las mismas condiciones en un 95%, entonces la probabilidad es de 0.05, que es la probabilidad de error, y eso ya se considera una verdad científica. Para las ciencias exactas es de 0.99 y por lo tanto sería de 0.01. Si la verificabilidad a través de la repetición se da, entonces eso se considera ya una verdad científica. En medicina es un poco diferente porque si en el 90% de los casos se cumple, no es una verdad científica, pero para un médico 90% es muy elevado. Entonces, por supuesto que estaría dispuesto a dar un medicamento porque sabe que tiene muchas probabilidades de curar a su paciente. Ahora, en la ciencia esotérica no es así. La ciencia esotérica lo que se ven son cosas aisladas en donde se juntan un montón de elementos y viene un resultado especial. Y en ese resultado especial es donde está, perdón, todo el ocultismo presente. No es generalizable, por lo menos no con los métodos de la ciencia convencional. Sí es medianamente generalizable, pero no completamente generalizable, porque el principio más importante es de individualidad. Cada individuo entonces es una experiencia única y por lo tanto va a tener un proceso, un procedimiento, un proyecto único y le van a pasar cosas que tienen que ver con su propio proyecto, que está emparentado con otros proyectos que no son idénticos y no se pueden generalizar. Más o menos por ahí va un poco el asunto este que estamos explicando. Bueno, entonces, por ejemplo, el principio del corazón es la compasión e inclusividad. Estamos hablando de inclusividad y exclusividad y hay que tomar esto con mucho detalle porque no lo podemos generalizar, sino hay que ponerlo en diferentes contextos. Y creo que nos quedamos acá en el momento del rechazo, las dos energías, el principio y la reacción al principio, colisionan. Y tu centro cardíaco recibe un impacto nocivo, piquete. Si estos impactos se repiten, terminas cavando tu propia tumba. Y ahora sí vamos a meternos al tema este. Cuando una persona está poseída o está atacada psíquicamente o le han sembrado una serie de cosas en el interior, parte de su estructura ya reacciona en una dirección que no quiere el resto del cuerpo. Y cada vez que aquí en este caso el contraflujo del cuerpo es el que va hacia la salud, porque aquello sembrado es lo que va hacia la subordinación que tiene la persona para ser entonces esclava de aquel que trata de someterla. Y esto produce una colisión y por lo tanto un piquete. Entonces se tiene que adelgazar o se tiene que expulsar o se tiene que trabajar con algún especialista que se quiten entonces todas las cosas que se han sembrado, lo que no es nuestro, y para esto hay varias técnicas que veremos después. Entonces la gente se deshace de las cosas que no son suyas y con eso entonces vuelve otra vez a tomar el control las cosas que sí son suyas y de esa manera entonces puede avanzar. Bueno, entonces el momento del rechazo es fundamental y esto de los contraflujos es muy importante, se estudia en la psiquiatría europea, se estudia mucho esto,
Bueno, no mucho, pero hay escuelas que lo estudian. Y se estudia para la parte de interacción, no con tanta profundidad como lo estamos viendo, pero se estudia. Entonces son dos energías, una va para adelante, otra va para atrás, chocan, se produce un colapso y hay un piquete. Y eso daña al músculo cardíaco si el piquete se repite y se repite y se repite. O sea, hay que tratarlo, hay que tratarlo. Si estos impactos se repiten, terminas cavando tu propia tumba. Claro, al final de cuentas se altera el músculo, termina por ser dominado por los golpes y al final terminas con un infarto. Bueno, continuamos. Debemos recordar que el verdadero principio detrás de los 7 mencionados arriba es el yo, la divina presencia que es el uno y la belleza, bondad, rectitud, alegría, libertad, esfuerzo y servicio sacrificados. Voy a repetir, debemos recordar que el verdadero principio detrás de los 7 principios de los que ya ha hablado Torcom, mencionados arriba, es el yo. Es el que al final que toma decisiones, el que analiza, el famoso pensador. La divina presencia, que es el uno, es decir, el rayo que tenemos todos, el rayo de lo infinito, el rayo inmortal, y los valores más importantes, belleza, bondad, rectitud, alegría, libertad, esfuerzo y sacrificio. La petrificación de un centro impide que la energía llegue a su glándula u órgano correspondiente, porque todo se lentifica. Cada vez que el flujo de la energía decrece, disminuye, el órgano crece desproporcionadamente porque trata de compensar las funciones que tiene que hacer y que no tiene la energía necesaria para hacerlo, tratando de absorber más energía. Pero por más que crezca, la energía disponible cada vez le provee menos y menos, y el órgano colapsa eventualmente tarde o temprano. Y así vemos entonces agrandamientos del corazón, cardiomegalias, vemos agrandamientos del hígado, hepatomegalias, y en general estos agrandamientos corresponden a lo que Torcom Saraydarian dice aquí. Por supuesto, aquí podría haber algún debate con algún médico que lo vea diferente, pero en esta clase estamos viéndolo como lo ve Torcom Saraydarian. Entonces, cuando esto está sucediendo, quiere decir entonces que el proceso de degradación que tienen ciertos órganos en la persona ya está caminando. Entonces, esto hay que detenerlo pronto, antes de que existan más daños, y luego tratar de revertir el daño que ya existe, y para eso se tiene que utilizar medicamentos que trabajen cosas energéticas y planos especiales, o sea, planos superiores al plano físico, que son pues todo lo que tiene alguna parte de la herbolaria que es más desarrollada, la medicina ayurvédica y la medicina homeopática cuando está dinamizada. Esas son las que trabajan entonces en los planos astrales y superiores y por lo tanto tienen la capacidad de trabajar sobre los órganos que han sido dañados o que están en proceso de un golpeteo que tarde o temprano va a dañarlos. Siguiente párrafo. Las zonas petrificadas en las auras deben ser disueltas si uno quiere restaurar la salud. El aumento de las cristalizaciones en el aura es responsable de la mayoría de los problemas de salud o problemas morales, decisiones inmorales que uno toma, y sociales, conflictos que tiene uno con montones de personas. Imagine el aura como una piscina de agua en la que puede ver pedazos de hielo flotando, y creo que ahí nos habíamos quedado. Las manchas petrificadas en el ahora. A veces sucede que por vibraciones idénticas estos puntos petrificados se atraen entre sí para formar un gran cristal. A causa del factor de un denominador común, a veces todos los pedazos se unen de repente formando una capa de hielo sobre la superficie del aura. Esta es una condición muy peligrosa que se lleva hacia la inercia total, la depresión y el eventual suicidio de la persona. Y por lo tanto se mete toda la oscuridad, como Pedro por su casa, sin ningún problema, y entonces la persona empieza a ser parasitada y entra ya en un proceso de degradación prácticamente irreversible. Prácticamente, no completamente irreversible, porque en las zonas de milagros, siempre por muy abajo que esté la persona, si el Dharma lo autoriza, generalizar. Habrá quien sale de esto con mucha facilidad, habrá quien no puede, porque no tiene ahorros de luz, que serían toda la parte dármica, y por lo tanto no se pueden ejercer en su favor. Bueno, lo mismo puede pasar con el aura de una nación o grupo. También hay elementos en el nuestro ser que impiden la cristalización. Puntos, por ejemplo, una gran determinación de vivir una vida bella puede ser un fogoso destructor de cristalizaciones. Una persona inspirada para vivir una vida bella tiene un propósito, y ese propósito, usando un poco de números, podemos ponerlo arriba del 90%.
Entonces puede ser un fogoso destructor de cristalizaciones. El niño que quiere explorar siendo muy pequeño y lo tiene clarísimo y tiene apenas 3 años y quiere salir y la madre no logra contenerlo porque va a explorarlo todo. Entonces tiene un fogoso impulso. Por supuesto, la madre tratará de eh, no, no competir para que él no cristalice esa acción, pero sí ponerle, serían niños de límites mayores. Los niños de límites menores, del niño que está normalmente en espacios muy cortos y ahí se porta bien, hay otros niños que necesitan espacios muy largos, niños que necesitan explicaciones muy profundas y niños que necesitan explicaciones menos profundas. Y Charlie Brown en la historieta esta que existía de hace mucho tiempo en Estados Unidos, que utilizaba siempre cuadros, una serie de 4 cuadros y aparecían varios personajes y había un niño muy intelectual que se llamaba Schrödinger y estaba Charlie Brown, que era un niño común y corriente, y estaban viendo nubes. Y entonces le dice Charlie Brown a este Schrödinger, ¿qué estás viendo ahí? Dice, pues ahí veo una de las pinturas de Leonardo da Vinci muy importante. Si ves hacia allá, se ve, eh, esta es una pintura de Nuestra Señora de no sé qué. Dice, ¿y tú qué ves? Dice, le dice a Charlie. Charlie dice, yo iba a decir que un patito, un perrito y un no sé qué. Bueno, entonces hay niños que tienen diferente profundidad y los padres deben saberlo porque incluso los de gran profundidad necesitarán límites, solo que límites mayores que los que tienen menos profundidad, y así el padre se hace un poco a la idea del niño que está desarrollando, sin que lo deje completamente a que el niño ponga los límites porque no sabe ponerlos. Y aquí se hace una negociación en donde cierta cristalización puede ocurrir, por eso estamos hablando de 80%, 85%, sin llegar al 100%, no, pues, nunca estamos hablando de un 100% completo. Está el caso, por ejemplo, en París, del famoso de Marcel Gasparitat, que era un intelectual de ahí, que encontró un adolescente que se había prendido en un bosque, el bosque de Aveyron, y había crecido solo. Lo pueden ustedes buscar en internet, seguramente estará. Porque Henri Vallon, el famoso pedagogo francés, tiene todo un capítulo enorme en uno de sus libros sobre lo que era el hombre de Aveyron y cómo fue reeducado. Y este que no tenía límites, que nació y se hizo como un hombre primitivo, y luego fue a los 14 años recuperado y reeducado, eso está, entonces lo pueden ustedes buscar porque es muy interesante. O sea, no estamos hechos para vivir así. Necesitamos necesariamente a nuestros padres, a nuestros tutores y a las personas que se esfuerzan que nosotros podamos ubicarnos y desarrollar pues todo lo que se ha desarrollado a través de todo el proceso filogenético. Bueno, ya lo veremos con más detalle esto, pero entonces a lo que voy es que las cristalizaciones de 100% no estamos hablando de eso, estamos hablando de 70, 75, siempre con una mayor energía determinante hacia avanzar. Por eso dice aquí lo que hay cosas que impiden la cristalización, una gran determinación para lo que sea. Ojo, para el mal también. Una gran determinación para el mal también es muy difícil contenerla. Si ustedes se van a parar enfrente de una persona muy determinada, pues tienen que tener la misma determinación. Tienen que dejar de hacer todo lo que estaban haciendo, tienen que interrumpir todos los procesos en los que estaban metidos y luego ver si tienen la suficiente entereza para tener una determinación similar para enfrentar a un enemigo que tiene una determinación de ese calibre. Y si lo hacen normalmente con las ayudas de la luz, van a triunfar. Nuestras aspiraciones, buenas acciones pasadas como memorias de imágenes heroicas, amor por la belleza y la compasión, solemnidad, buena voluntad, etcétera, son todos elementos en nuestra hora que impiden ciertas cristalizaciones. Nuestro guía interior a veces nos recarga, restaurando las corrientes eléctricas dentro de nuestro cerebro cuando estamos nosotros vinculados con esto que nos da vida. En ocasiones nuestro instructor interior o un espíritu amistoso que se acerca para ayudarnos puede recargar nuestro sistema dándonos una oportunidad para sobreponernos a nuestras cristalizaciones y petrificaciones. A veces ciertas inspiraciones actúan como cargadoras, es decir, nos recargan otra vez de eso que a lo mejor por diferentes causas hemos estado perdiendo. Estas inspiraciones son recibidas a través de disfrutar la belleza, de un libro creativo, de una lectura inspiradora, de una música elevada. Así entonces el teósofo que ha ayudado, como hacen los antiguos chamanes, de pronto se tiene que recluir, se tiene que hacer a un lado mientras se recupera y se rehace. Y ahí entonces vienen todos estos consejos, es mucha meditación, mucha devoción, mucha oración y mucha reconstrucción de su aura, mucha reconstrucción de los contraflujos, de las zonas que se dañaron durante el trabajo que hizo para liberar a una persona o para ayudar a una persona, etcétera. Bueno, no somos chamanes, somos teósofos, pero estamos hablando aquí, tratando de vincular
lo que está diciendo Torkom Salaidarian en relación a la persona que necesita a otra persona que la ayuda y luego lo que necesita el ayudador también para rehacerse. También hay diamantes, perlas de dicha en nuestra aura. Las perlas se forman con nuestros mejores pensamientos, palabras y obras. Perdón, los diamantes son nuestras acciones y obras heroicas. Repito, también hay diamantes y perlas, alegóricamente hablando en nuestra obra. Las perlas se forman con nuestros mejores pensamientos, siempre que nosotros sabemos producirlos, nuestras mejores palabras, siempre que sabemos producirlas, y nuestras mejores obras. Los diamantes son nuestras acciones y obras heroicas. ¿Qué son heroicas? Porque tienen un valor monumental, que enfrentamos cosas casi del tamaño de los obstáculos que tenemos. Eso son la heroicidad tiene que ver con eso. Estas joyas quedan en nuestra aura y trabajan para mantener el flujo y la circulación en ella de forma continua, como atacando y disolviendo cualquier tipo de cristalización. Cualquier cosa rara inmediatamente la atacan y la resuelven, restaurando nuestros centros como se hace durante el sueño. Todos los centros afectados son rápidamente restaurados, glándulas y órganos. Cuando incrementamos estos tesoros en nuestra aura, se forman una guirnalda protectora. Hay que ver entonces por qué las personas cuando son atacadas duermen mal, porque si no tienen la capacidad de hacer esta restauración que estamos viendo, que es una restauración guiada para las personas que conocen el aura y saben qué es lo que deben pensar, hacer y decir, por lo menos tienen los beneficios de que en el sueño o durante el sueño puedan tener la reparación natural que durante el sueño se realiza para todo el cuerpo. Es el momento entonces, como si fueran las fábricas, en donde todo se arregla y se reacondiciona durante el sueño, pero si no dormimos, pues tenemos este problema. Cuando incrementamos estos tesoros en nuestra aura, se forma una guirnalda protectora. Un gran iniciado brilla e irradia una bella fragancia en el espacio. En la sabiduría arcana se nos aconseja coleccionar las joyas de dicha sabiduría. Estas son las velas que brillan en nuestro sendero hacia el infinito. El caminito hecho de velas. La unificación de los diamantes y perlas crea momentos de éxtasis, inspiración y resurrección. Es decir, cuando se juntan todos los diamantes que hemos coleccionado y las perlas que hemos creado, se van a formar momentos sobrenaturales. Sobrenaturales hablando de lo humano, en donde vamos a experimentar éxtasis especiales, inspiraciones especiales y resurrección. ¿Qué es lo que pasa con las personas que viven en los monasterios, que viven dedicadas, dedicadas y dedicadas y dedicadas? Entonces empiezan a tener entonces las perlas y los diamantes necesarios con grandes momentos de inspiración, resurrección y de éxtasis. Bueno, continuamos. Es bueno tener amigos alegres, entusiastas y cariñosos a nuestro alrededor. Hay que ver con quién nos relacionamos. Actúan recargándonos con su alegría, con su entusiasmo, con su cariño. Su presencia puede impedir la formación de cristalizaciones en mí si tengo amigos que son así. La alegría y el entusiasmo son elementos ardientes que sanan, purifican y elevan. Esto es perfectamente visto en los hospitales. Lo contrario de esto, por supuesto, en vez de alegría, tristeza, y después del entusiasmo, la depresión. O son también elementos ardientes que lo que hacen es enfermar y lo que hacen es conducir al enfermo a que se vaya lo más pronto posible. Entonces, por eso es que cuando estamos con personas que son, en vez de alegres, muy tristes, en vez de entusiasmadas, eh, están muy deprimidas, lo que tenemos que hacer como teósofos, si estamos tratándolos, primero es poner obstáculos para que no fluya, entonces lo que ponemos es un escudo. Podemos escuchar e interesarnos mucho por lo que dice la persona y ver la manera de ayudarla, pero ponemos un escudo para que esa energía no sea al revés, tratando de ayudar a la persona, lo que estemos contaminados por lo que la persona nos dice. Cualquier cosa es válida, un lápiz, cualquier elemento de cerámica, cualquier adorno, lo que fuera se pone allí para que tratar de que absorba lo que la persona entonces está tratando y eso no evita que nosotros podamos conmovernos o sentir lo que la persona dice y por lo tanto encontrar, si es que lo sabemos, la manera de que se ayude o ayudarle. Por el contrario, como uno debe ser cuidadoso en atender amigos negativos o depresivos, porque ellos aumentan nuestras petrificaciones. Los mayores contribuidores a las petrificaciones del aura son imágenes y recuerdos de fracasos, cosas en las que nomás no pusimos, rechazos de cosas que no tienen el suficiente análisis apropiado, odio,
Fanatismo, que es lo que impide que una persona pueda analizar las cosas. Vanidad, sentirse hecho a mano, parido por los dioses, sentirse muy por encima del valor que tenemos como un ser humano normal. Resentimientos, cuando pensamos que somos tan valiosos y tan narcisos que entonces cuando una persona levanta cualquier cosa en contra de nosotros nos sentimos resentidos porque ¿cómo es posible la imagen de esta persona se ha sentido mal? Y el separatismo ciego, el separatismo hecho a base de prejuicios, la separatividad. Bueno, estas son entonces las 7 causas, según Tolcom Salaidarian, que aumentan la petrificación del aura. Entonces, con eso ahí podemos analizarlo en cada uno de nosotros, hasta dónde estas cosas funcionan y cómo han funcionado en nuestra vida. Se hace un pequeño taller en donde nosotros trabajamos en triadas, en personas en grupos de 3, como trabajaba Carl Rogers. Y en estos grupos de 3, entonces buscamos en toda nuestra vida momentos de rechazo, es decir, que fuimos rechazados o que rechazamos a personas. Y entramos a analizar con detalle cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó, de qué forma, cuáles fueron los argumentos, cuál fue el resultado, qué cosas fueron producidas en la persona que fue rechazada. Bueno, odios, fanatismos, ataques recibidos, momentos de vanidad etcétera, momentos de resentimiento. Empezamos a analizar todo y esto lleva horas. Estos son para talleres que se pueden llevar hasta 8 días. Y la gente empieza a bucear y bucear, a profundizar y profundizar hasta conocer las circunstancias y en ese conocimiento uno encuentra que en muchos momentos de la vida a lo mejor hemos tenido ataques psíquicos, hemos tenido susurros etéricos, hemos tenido empujones, empujoncitos o empujonzotes que vienen por personas oscuras que nos quieren para que cubramos diferentes objetivos y de esto empiezan a surgir y surgir cosas. Y una vez que vemos esas cosas, ahora hay que limpiarlas, sacarlas, quitarlas, transmutarlas. Y entonces empieza todo un proceso de gran profundidad para que la persona entonces disminuya la tendencia a repetir este tipo de cosas. Y estas cosas se repiten cuando estas cosas coexisten en la parte interna porque han generado ya inercias, que romper las inercias para recuperar la movilidad natural de las cosas que han sido afectadas y empezar a modificar pues una por una cada una de estas cosas y así es como la persona poco a poco entonces se va rehabilitando. Continuamos. Las imágenes, experiencias o recuerdos acumulados de fracasos, imágenes, experiencias o recuerdos acumulados de fracasos forman colectivamente una cristalización del aura. Las imágenes con recuerdos y experiencias de éxitos y logros constituyen redes protectores de diamantes y perlas en nuestro interior. Entonces tenemos primero imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Pues son recuerdos y son imágenes producidas artificialmente con los ojos cerrados, es decir, representaciones, o son fotografías, o son recortes de periódicos, o son lo que fuere. Experiencias que son atraídas a través de la evocación, porque están metidas en la memoria. La memoria tiene como varios recipientes y tiene recipientes inmediatos cuando nosotros andamos manoseando este tipo de cosas. Entonces quedan ahí en la parte de evocación más íntima, es decir, más cercana. Cuando dejamos de manosearlas pasan a la parte media y cuando dejamos de manosearlas más pasan a la parte más profunda y de la parte profunda luego se pasan a una especie de storage que hay en la memoria en donde ya cuesta mucho trabajo, esa es la preconciencia. Y si se cavan todavía más, se van a la inconsciencia. Porque en la preconciencia con un esfuerzo todavía se pueden recuperar, pero cuando se pasan a la inconsciencia eso ya está ahí metido, ya está en el archivo muerto. Entonces, las imágenes o las experiencias de ese tipo que deben entrar en ese basurero especial, a veces no están ahí. Y los recuerdos acumulados, sobre todo de fracasos, de cosas que no funcionaron bien, forman colectivamente una cristalización del aura y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, continuamos. El rechazo crea cristalización. Habíamos hablado que el segundo era el rechazo. El rechazo crea cristalización. Uno debe ser muy cuidadoso de aceptar o rechazar las cosas. El rechazo se debe llevar a cabo de tal manera que no se forme una imagen negativa en la mente de la persona que es rechazada. Repito, el rechazo se debe llevar a cabo de tal manera que no se forme una imagen negativa en la mente nuestra de la persona que es rechazada. ¿Cómo hacen los maestros de sabiduría con el que estuvo en probación y no pudo? Bueno, no se forman una imagen negativa de la persona que es rechazada. Se respeta que ese es su nivel. Se respeta que no pudo. Se respeta que no es para estar muy cerca de nosotros, tiene que estar más lejos de nosotros, sin que uno tenga que justificarse internamente del por qué.
Entonces, en la teoría psiquiátrica que se ve de primus golpe y de golpe secundario, se trabaja mucho esto. Porque una persona, un familiar que de repente le hace alguna barbaridad a otro familiar y luego trata de justificarlo, en la justificación da un segundo golpe. Por un lado lo fastidió y por otro lado ahora genera una argumentación como para que se piense que era lo más sensato, lo más inteligente haberlo rechazado. Entonces, eso no se debe hacer porque va a generar entonces petrificación. Entonces, ¿qué se hace? Pues a la persona se le coloca en un lugar más distante porque es tóxica, porque genera problemas, sin sacarlo completamente de la órbita, sin que uno se forme en la mente una imagen que justifique por qué está ahí. Simplemente por una incompatibilidad, la persona está demasiado cerca, se pone un poco más lejos. Simple y sencillamente es atracción y repulsión y llegar a un punto medio, como hacen los planetas, los satélites, las lunas, etcétera. Como lo hacen, se llega a un punto medio, que es un punto en donde pueden estar las dos personas razonablemente confortables. Muchas veces el intoxicador no le gusta esto y se acerca, y entonces el intoxicado pues tira hacia atrás para que no se acerque, y entonces puede haber aquí un problema, hasta que los dos acuerdan entonces cuál es la distancia óptima que deben tener para interactuar. Y entonces tenemos interacciones próximas, íntimas, cercanas, distantes, lejanas, y esas son diferentes tipos de interacción que ya veremos un poco más adelante para poder trasladar esto que dice aquí Thor con Salaidaria, pero al tema importante de la interacción. Bueno, cuando una persona es rechazada a la fuerza, cuando una raza es rechazada por cuestiones superficiales y cosas similares, ellas desarrollarán petrificaciones en su aura, que actúan como transmisores de fuerzas destructivas. Tendrán ese que me rechazó por una serie de circunstancias, ahora yo me lo aplico a mí mismo. Y entonces yo me rechazo a sí mismo porque no me gusta cómo soy, porque no tengo entonces el atractivo que tiene el ser como soy dentro de un entorno en donde las características que tengo externas ayudan a que yo sea rechazado. Bueno, toda la teoría de prejuicios, de cualquier tipo, educativos, raciales, económicos, actitudinales, de inteligencia, de jerarquía, de estatus, etcétera. Uno puede acabar creándose un ejército en contra viviendo en una actitud de rechazo. Se nos aconseja en la literatura de la sabiduría arcana que seamos muy cautos en nuestras expectativas para no decepcionarnos por el rechazo. Repito, en la sabiduría, seamos muy cautos con nuestras expectativas, lo que esperamos de los demás, que nos admitan, que nos acerquen, que tengamos espacios para interactuar, para no decepcionarnos, porque la decepción también es un problema que genera entonces petrificación. En algunas escuelas se ve cómo los instructores advierten sobre la práctica de la capacidad inteligente para liberarse uno mismo de los ataques de rechazo. La idea del rechazo necesita una pequeña aclaración para no equivocar nuestro pensamiento. Hay un principio de rectitud en el universo. Solo cuando rompes ese principio se crea rechazo, es decir, hay un rechazo justificado, como ya lo hablábamos otra vez con los maestros, con el chelado y lo que sea. Pero hay un rechazo que es por apariencias, que no tenemos una justificación y lo aplicamos. De ese es el que estamos hablando, que va a generar petrificaciones. A veces su intelecto no puede distinguir entre lo justo e injusto, pero el principio de rectitud actúa y se niega sin crear el efecto de rechazo. El verdadero rechazo es un acto en contra del principio de rectitud. Bueno, hay que hablarlo con más detalle, pero siempre se hace una jerarquía, es decir, un ranking, eso lo hace el discernimiento. El discernimiento pone todas las cosas enfrente y decide qué es lo más importante. Si hablamos otra vez del libro este del Cristo interno, entonces aquí había un periplo que transitar, hay una causa y eso es lo más importante. Y luego hay otras cosas que también son importantes, pero son menos importantes. Y cuando de pronto tenemos un espacio-tiempo donde tenemos que elegir lo más importante para ese momento, es posible que mucha gente se sienta mal porque ya no está o suponía que esa persona debería estar en la punta, pero no está en la punta. En la punta hay otra cosa que para el que está tomando decisiones en ese momento es lo más importante. Entonces, el saber elegir lo más importante dentro de lo menos importante, ya lo explica Krishnamurti en su pequeño libro de Los pies del maestro, es el discernimiento. Vamos con la letra C. El odio, ahora estamos con el odio, ya pasamos al rechazo, ahora vamos con el odio. El odio cristaliza el aura, pero de inmediato.
puede ser como una epidemia extendiéndose en los corazones de las multitudes, cuando empiezan toda la multitud a odiar. Y tenemos mucho de eso actualmente, y petrificando los centros cardíacos de la gente. La gente entonces se va a petrificar porque un líder o una persona que tiene influencia odia y hace ver razonable ese odio y de alguna manera infecta, es tóxico, intoxica a los demás que compran esos argumentos, usan los argumentos y empiezan a odiar. Y por eso dice que se hace como una epidemia que se extiende a los corazones de las multitudes. El odio se ve en el aura como un área de color marrón oscuro con manchas rojas. Cada momento de odio produce la sustancia de cristalización que se vuelve la fuente de origen de muchísimos problemas personales para la persona que está en esta situación y de enfermedades. Vamos ahora con el fanatismo. Produce una gran cristalización dentro de los cuerpos mental y emocional. Esta cristalización, el fanatismo, bloquea los centros cardíaco y coronario, la persona pierde su guía y compasión y se envuelve en acciones de delitos, de ruptura de reglas, de ruptura de traiciones, de mentiras, de yo qué sé. La persona pierde su guía y compasión y se envuelve en acciones malas. El fanatismo se alimenta de la energía de la voluntad, que se deriva del centro sacro y se sostiene por la energía de vida que fluye en los cuerpos etérico y físico. Repito, el fanatismo se alimenta de la energía de la voluntad, que se deriva del centro sacro y se sostiene por la energía de vida que fluye en los cuerpos etérico y el cuerpo físico. No es sorprendente que los grupos religiosos y espirituales desarrollen fanatismo y actúan de manera totalmente opuesta a los principios de amor, luz y libertad. Repito, no es sorprendente que ciertos grupos religiosos y espirituales desarrollen fanatismo y actúen de manera totalmente opuesta a los principios de amor, luz y libertad, porque entonces ya no hay mucha inclusión solo si eres como yo soy. O sea, te respeto a medias, te respeto en la medida en la que seas como yo quiero que seas y si no, mejor te marchas de aquí. Entonces, ya no hay amor, luz y libertad. El fanatismo se simboliza por una serpiente de cascabel que muere a causa de su propia mordedura. El fanatismo se simboliza por una serpiente de cascabel que se mata ella sola. El fanatismo aparece en el aura como una nube negra. La vemos en el aura como una nube negra con verde terroso y puntas rojas alrededor de información. El fanatismo crea acidificación en muchos órganos, los hace ácidos y por lo tanto inicia la degradación de los mismos. La vanidad crea una falsa imagen en el aura. Ahora estamos con la vanidad, ya terminamos el fanatismo y vamos con la vanidad. En la vanidad se crea una falsa imagen en el aura que no siendo una parte natural de la constitución del sistema, como la flota en ella o como un iceberg, causando ciertos desórdenes. Cuando se alimenta la vanidad, continuamente poco a poco le crecen raíces y se establecen el ahora como un residente permanente, llegando eventualmente a convertirse en un factor dominante de la vida de la persona. La vanidad oscurece la realidad y la persona desarrolla una tendencia a escapar de la realidad, los hechos, y viven en esa imagen inflada de su realidad. Y entonces vemos a la persona cuando crecen en vanidad, cómo se arreglan, cómo se perfuman, cómo visten, cómo miran, cómo entran en los espacios que a lo mejor no les corresponden, cómo se venden como siendo mayores de lo que son, como siendo más importantes de lo que son, cómo cuidan el que sean entonces inmediatamente mirados y admirados por todos, y si no, entonces entran en unas crisis monumentales, se hiere su autoestima con mucha facilidad y lo que quieren son reflectores permanentemente. Para poder conseguirlos mienten con facilidad y se venden como personas más importantes de los que son y que han pertenecido y han hecho cosas que realmente no han hecho, etc. Bueno, es la vanidad, entonces es un verdadero problema cuando se da sobre todo en las personas que tienen a su cargo a muchas personas. Bueno, esas personas vanidosas son así, viven de su propia imagen y por supuesto, cuando esto se destruye, pues, no tienen una red en la cual caer y entonces entran en unas crisis monumentales. Bueno, la vanidad distorsiona las impresiones e inspiraciones que provienen del espacio. La vanidad distorsiona las impresiones e inspiraciones que provienen del espacio, porque la persona piensa que son para él y no para los demás, como le pasó de repente a Hume y mucho menos a Sinet, pero también le pasó. Entonces, si yo voy primero, si yo llegué primero, si yo tenía más derecho, ¿cómo es posible? Si, todas esas cosas vienen de esta vanidad distorsionada.
Si mantenemos nuestra aura libre de vanidad, contactaremos mejor con las fuerzas sanadoras y conductoras de la naturaleza. Vamos ahora con el resentimiento. Es un factor importante en el proceso de cristalización. Para prevenir este proceso, no debe desarrollar alegría y espíritu de gratitud. Junto con el espíritu de gratitud, es un gran disolvente que disuelve muchos tipos de cristalizaciones en el aura y restaura la salud. Bueno, ¿qué es el resentimiento? Pues el resentimiento es una persona que no ha logrado expresar el malestar que tiene respecto a algo y se lo guarda y está vivo ahí dando vueltas y vueltas, y puede luego convertirse en una venganza pasiva o puede guardárselo a veces años hasta que finalmente lo saca porque continuamente lo tiene ahí dando vueltas. Entonces es un factor importante en el proceso de cristalización. Eso se ve mucho en psicoanálisis, en el libro de Freeman, que es uno de los, creo yo, de los grandes, grandes libros que hay respecto a toda la historia del psicoanálisis. Ahí se habla mucho de la forma como Freud veía la cristalización como una energía que se queda dando vueltas y va a salir y va a manifestarse como una enfermedad psicosomática principalmente, o va a salir de cualquier otro tipo cualquier otra forma. Más adelante podremos tener un repaso de eso si les parece o si quieren que veamos esto con más detalle. Y vamos ahora con el separatismo. Actúa en contra del más importante principio y ley en el universo, que es la unidad. Cuando se hace un separatismo ciego, sin causa o con causas superficiales, entonces estamos atentando con una de las leyes más importantes del universo, la unidad. Cada pensamiento separatista, palabra como expresión, acción o intención separatista, crea cristalizaciones en el aura e incluso levanta muros alrededor de los cuerpos sutiles. Cuando una persona fallece estando en esa condición, no puede comunicarse con la vida de los mundos sutiles. Se ha separado tanto que incluso ahora que necesita ese contacto, sigue separado. Parece un capullo a la deriva en el océano. Las personas separatistas rechazan las energías dadoras de vida del universo. Ellas rechazan la expansión como la síntesis y la unidad y se convierten en tumores en el cuerpo del universo. Un separatista es como un aerolito que no encuentra todavía dónde meterse, que tiene sus trayectorias y que a lo mejor va a acabar aplastando algún planeta o algún satélite, o simple y sencillamente amenazándolos o corrigiendo sus trayectorias por efecto de la gravedad, es decir, causando caos, complicaciones y desorden. Entonces, este tipo de personas separatistas rechazan las energías dadoras de vida del universo, rechazan la expansión como síntesis y la unidad, y se convierten en verdaderos tumores en el universo. El separatismo es un factor en contra de la supervivencia que debe ser, por todos los medios, disuelto antes de que tome fuerza. Cada enfermedad que padecemos en nuestro cuerpo físico tiene su contraparte correspondiente en nuestros cuerpos emocionales y mentales. Y muchos de ellos habrán venido entonces por un proceso de separatividad, que está vinculada con resentimiento, que está vinculado con vanidad, etcétera. Todos de alguna manera están vinculados como si fuera un cóctel, un cóctel. Bueno, terminamos entonces con los puntos estos que nos había dicho Sara y Darian y ahora vamos a continuar con el ejemplo de las úlceras y los celos del cuerpo emocional, preocupaciones en lo mental, etc. Sería maravilloso poder sanar esas tres manifestaciones simultáneamente, no es tan fácil. Bueno, déjenme ver cuánto falta aquí para que podamos ver si dejamos esto para la siguiente sesión, porque falta todavía un poco y luego vamos a empezar con la ciencia de la meditación, pero antes de la ciencia de la meditación voy a hacer un repaso y un resumen de esto. Esto nos estamos quedando aquí y antes de esto, bueno, antes de esto tengo que hacer un repaso importante de algunas cosas de las cartas de los maestros donde hablan también de estas cosas. Entonces vamos para tratar de darle una mayor cohesión con la parte teosófica. Vamos a dejarlo hasta acá, voy a dejar de compartir entonces para pasar a las preguntas que puedan ustedes tener en comentarios o agregados que quieran hacer a esta clase. Esto es teosofía más moderna. Obviamente, Thorco murió en el 95 y era un discípulo directo del maestro Moria. Entonces, bueno, entonces es la misma teosofía, pero en otro momento, en otro entorno, han pasado cosas desde las cartas de los maestros hasta ahora, y por supuesto que esas cosas son recogidas por por una manera diferente de expresarlas, aunque prácticamente es la misma sabiduría. Perdón. Buenos días, gracias hermanos. Una pregunta, hermano. Mencionas sobre escudos físicos que se pueden poner cuando uno está en contacto con personas que igual están en un estado bajo.
tal vez en depresión o en una negación, etcétera, pero son escudos físicos para que absorban. ¿Podrías ahondar un poco más Sí, el mira, tema? lo que a Muchas veces te gracias. dicen los instructores es, tú quieres correr el maratón, ¿estás preparado? Pues no. ¿Estás corriendo ya tus 20 kilómetros diarios y lo que sea? No. ¿Estás libre de contraflujos para que no te vayas a torcer o cosas tuyas internas que no quieran? No. Tú no puedes correr el maratón. Entonces, cuando ves una cosa así, pues lo que tienes que hacer es una de dos. O te preparas para estar listo para entrar en negociación con estos productos, o estudiar o verlo y decir, bueno, a ese nivel no, pero pues yo creo que correr un kilómetro sí. Entonces cada quien va, como dice Blavatsky, si no puede ser un sol, puede ser un humilde planeta. Bueno, pues un kilómetro sí. ¿Y a quiénes les pasan cosas de un kilómetro? Pues a mucha gente. Y esa es la idea un poco de esta clase. Ahora, yo hablaba de lo que pasa en un consultorio psiquiátrico. En mi caso, yo tengo un lápiz que era de mi abuelo, un lápiz checoslovaco, es un lápiz grandote. Entonces lo pongo ahí y yo programo mentalmente, intenciono el lápiz para que absorba las cosas que no me van a ayudar a entender al paciente y que pueden contaminarme por las propias grietas que tengo yo respecto a lo que ahí se diga, porque no estamos todos en el máximo de salud. Y entonces tengo la sesión, viene este comentario y el comentario lo absorbe, lo que no va. Y lo que sí va, pues obviamente lo tomo para poder ayudar a la persona que quiero ayudar. A veces se da y ahí pues, en psicología a veces es común que no pones nada, que estás en una sala y se sienta ahí, porque todo es como, a veces se hace mucha informalidad en el proceso de ayuda y no le permites al que está muy malo a poner cosas muy gordas porque está con todo su cuerpo expuesto. Pero si las pusiera, tú no tienes la manera de desviar esa energía o de transmutarla. Hay un proceso en todo esto que hemos visto anteriormente, que es cuando una persona tiene mucha luz y una vibración muy alta, puede absorber esto y transmutarlo. Cuando una persona vibra tan alto, puede transmutar las cosas y convertir esta energía mala en buena, como decía Buda, cuando le mandaban flechas y las transmutaban, las convertía en flores. Pero no somos Budas y no estamos solo que estemos vanidosos y nos sientamos la mamá de Tarzán, que también de repente pasa con uno que otro teósofo, pero normalmente hay que ver dónde estamos y en qué nivel estamos y hasta dónde podemos llegar. Pues entender esto, difundirlo, ayudarlo, programarlo, etcétera, etcétera. Entonces yo me refería a una consulta normal. Otras son el uso de amuletos. También tienes que usar amuletos para que los amuletos absorban, porque pues, estás distraído, estás en conglomerados físicos en donde hay gente también muy mal vibrosa, como dicen aquí en México. Y entonces hay muchos, muchos elementos que sí se pueden tomar en cuenta para que estemos pues, con la salud y saber en qué nivel estamos. Y en qué nivel queremos estar o hasta dónde queremos profundizar ciertas cosas. Hermano. Enrique, muchas gracias por las enseñanzas. Mi Vale. pregunta es, mi pregunta es, según esto, la mayor parte de las enfermedades psíquicas y físicas tienen que ver con los problemas del aura, ¿no es cierto? Pues si lo vemos de esa manera, sí. Sí, así como lo estás planteando, sí. Tiene o podría verse de esa manera. Entonces estabas hablando de que muchas enfermedades tienen una base que tiene que ver con esto, por supuesto. A veces cuesta mucho trabajo, a mí me costó mucho trabajo entrar en esto porque cuando te formas como psiquiatra, pues te enseñan que estas cosas no existen. Entonces tienes como que luchar contra ese contraflujo para entrar en el detalle. Ya cuando te explican, por ejemplo, cómo hace una persona para exhibir una virtud y luego qué pasa cuando una persona la envidia y si esta envidia se la traga como energía o la proyecta y si la proyecta, ¿a dónde llega? O llega al aura y si encuentra una grieta, se mete. ¿Y esta envidia qué es o qué significa? Y entonces viene una definición más operacional de lo que es la envidia desde el punto de vista ocultista, y entonces empieza a generar estragos en la seguridad que tiene el sujeto y se convierte en un contraflujo. Cuando empiezas a ver esos esquemas que te explican, sobre todo los budistas, y empiezas y dices, ah, caray, entonces esto tiene dice, entonces aquí hay varias cosas. Primero, la persona que se exhibió porque tiene vanidad. Segundo, la persona que la rivalizó con esto porque siente envidia. Tercero, la persona vanidosa tiene grietas. Cuarto, la persona entró y a lo mejor esa cualidad que presumía ni siquiera la tenía. Simplemente la puso como si realmente la tuviera y ahora la persona ya está con un problema interno en su estructura. Entonces tenemos dardos envenenados que van a la estructura central, que ya es interna, y luego a la parte todavía más interna de la persona. Yo tenía por ahí en las otras clases que he dado varios esquemas de este tipo para que los podamos más o menos entender. Pero entonces, de alguna manera,
a la hora de renominar estas cosas es muy complejo porque nosotros tenemos normalmente ya cierta idea de lo. Envidia suena como algo muy coloquial que alguien comenta como están unas señoras desayunando y están hablando de. Es como el léxico natural, sin ofender ni nada, pero se trabaja en ese nivel. Y no, la envidia es una emoción compleja que se puede disparar hacia el sujeto al que le envidiamos algo con la idea de que el sujeto deje de tenerlo. Es decir, está intencionada esta forma de pensamiento. Y esta forma de pensamiento intencionada penetra en la persona y la persona se da cuenta que hay algo en su propio interior que compite con la idea y el derecho que él tiene de tener aquello que supone que tiene. Y eso va a generar lo que acabamos de ver en la clase. Entonces, una lentificación del propio proceso de. Sí me explico, no sé si me logré explicarme más o menos, pero al final, después de hacer mucho esto, vas a tener sí, enfermedades psicosomáticas y enfermedades de todo tipo a raíz de estas, a raíz de algo tan simple como esto. Entonces, ¿qué te recomiendan los maestros siempre? Pues bajo perfil, no hagas exabruptos, no muestren cosas, y menos si no las tienes. O sea, guárdate para qué la quieres, para qué la tienes, para tu propio desarrollo, para ayudar en silencio, para hacer oración para los que no tienen. O sea, puedes trabajar así sin necesidad de exhibirte en una situación en que te pones en riesgo entonces de que se te metan ahí y te produzcan una serie de cosas por las grietas. Y ahora, ¿qué también puedes hacer? Fortalecer tu aura, pero si tienes vanidad, el aura no va a estar muy bien. Si tienes grietas, hay que taparlas y hay formas. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Hay formas de curar las grietas del aura. Y muchas de ellas son incluso con colores. Y ahora que estábamos hablando de colores, también hay colores muy propicios para poder hacer esto. Ya lo veremos con más calma un poco más adelante. Bueno, pues muchas gracias por mantener viva la clase, chicos. Nos vemos la próxima. Acabamos con la parte de aura. Antes de entrar a la parte de meditación, también del libro de Thorcon, vamos a ver una síntesis de las cartas de los maestros. Y después de ver la síntesis de las cartas de los maestros, entramos ya en el proceso de meditación. Y la última parte que vamos a ver es visualización. Y luego entramos ya en una especie de coloquio de preguntas y respuestas para tratar entonces de que podamos trabajar entre todos en el nivel en el que estemos para conocer estas cosas y ayudar a las personas que en un momento dado se nos acerquen para que vivan de una manera más plena, más sana, sepan qué pensar, qué decir, qué hacer. Y si tienen algunos problemas de contraflujo, sepan arreglarlos y sepan, y que todos estemos de una manera más saludable y los filósofos seamos útiles a la hora de ayudar a las personas que requieren cierta retroalimentación. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias a todos y nos vemos la próxima sesión.